Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Gracias por la invitación nuevamente. con un poco de frío, está un poco helada la tarde en Temuco, fíjate, ¿eh? Se vienen más bajas Está temperaturas este año. bastante, está bastante helada, diría yo, más Sí, que un sí, poco. hay que abrigarse. Oye, vamos a conversar sobre el tema laboral en la Araucanía, ¿no? Los desafíos y necesidades, particularmente del emprendimiento en nuestra región. En este sentido, contextualicemos de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el panorama general, el escenario del emprendimiento hoy día, de acuerdo a lo que ustedes han podido estudiar en nuestra región de la Araucanía? Bueno, la verdad es que nosotros hoy día constatamos que la región de la Araucanía tiene una gran cantidad de empleos por cuenta propia, ¿no? Para hacer una pequeña explicación, el empleo independiente se caracteriza por dos ramas, digamos, las personas que dan empleo, que tienen personal bajo su responsabilidad, y las personas trabajadoras por cuenta propia, que en el fondo realizan esta actividad económica sin alguna persona que empleen, digamos así. Y en general nosotros destacamos, o podemos, no sé si destacamos, pero podemos tener en cuenta que hay una gran cantidad hoy día de empleo por cuenta propia en nuestra región. Ya las cifras llegan hasta el 26,8% de toda la fuerza laboral. Ya en uno de los últimos reportes que tenemos del INE de toda la fuerza laboral, prácticamente el 27% representa, ¿cierto? Personas que trabajan por cuenta propia, que son los típicos que nosotros denominamos emprendedores. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad cercana a los 100.000, son 97.000, 100.000, hoy día ya deben ser 100.000 personas que realizan este trabajo por cuenta propia. Así que es una parte importante de la fuerza de trabajo. ¿De qué manera este escenario que tú nos planteas se ve afectado, favorecido o intervenido o impactado con la pandemia, Camilo? Pero es que esa es una pregunta fundamental. La pandemia hizo bajar estas cifras de manera muy, muy grande. O sea, llegamos a una cantidad bastante menor de lo que teníamos normalmente. Y hoy día ya estamos llegando más o menos a las cifras habituales de empleo por cuenta propia. ¿Ya? Debemos haber bajado unos 10 puntos más o menos cuando empieza la pandemia. Entonces, evidentemente, aquí estamos hablando de un empleo que es muy vulnerable, si se quiere decir de alguna forma, ¿no? Y que baja muchísimo la pandemia y que hoy día, ahora ya, abril del 2022, estamos volviendo a las cifras que nosotros teníamos. Ahora, lo que sí es importante señalar también, Patricio, que estos empleos por cuenta propia, estos emprendedores normalmente están asociados a dos características que realmente no son tan beneficiosas, ¿ya? Una, bajas remuneraciones, ¿ya? No son altas las remuneraciones de los empleos por cuenta propia, son las más bajas de hecho, y también temas de poca seguridad laboral, no tienen normalmente tu empleo acceso a las condiciones, digamos, laborales que tienen los otros empleos que son asalariados dependientes, ¿ya? En ese sentido también hay que poner esa nota, ¿no? Y lo otro que te puedo contar es que también es importante dar cuenta de una situación que yo creo que es relevante, y es ¿por qué la gente emprende? ¿Ya? O sea, ¿cuáles Te, son te- te lo las... iba, te lo iba a preguntar precisamente ¿sí? cuál era, digamos, el motivo, ¿no?, de que la gente tome la decisión de emprender. ¿Obedece eventualmente a que faltan fuentes laborales remuneradas, apatronadas? Se decía antes, no sé si todavía se ocupa ese término, ¿no? Sí, mira, nosotros establecemos, no lo hacemos nosotros, sino que es una cosa que Una existe, una dinámica. clasificación de tipos de emprendedores, ¿ya? Existe este emprendedor por oportunidad, ¿ya? Que el emprendedor que ve esta oportunidad por deseo, tiene un sueño, una aventura o tiene una idea, ¿cierto? Y dice, ya, yo voy a emprender acá, ¿ya? Sí. Normalmente este tipo de emprendedores son personas jóvenes que ven algo, digámoslo así, para poder, no tradicional en el trabajo, tal como tú ¿Y eso, y mencionabas. eso como una cuestión complementaria a un eventual trabajo fijo? Pudiese serlo, pero normalmente es su trabajo principal. Ya. Normalmente es su trabajo principal. Y están otro tipo de emprendedores, que son la mayoría, ¿ya? Que son emprendedores por necesidad, ¿ya?
que en realidad no es que está viendo una oportunidad, sino que tiene que, digámoslo así, llevar el ingreso a la casa, esta necesidad, y asegurarse un trabajo, y no lo ha podido conseguir con las redes formales, digámoslo así, o con las redes tradicionales de trabajo. Por lo tanto, en general, ¿cierto? En general, si hacemos una mirada a estos dos empleos, aunque tenemos cifras del 2019, que es la última encuesta que tuvimos de esas temáticas, que no está tan lejana tampoco, la mayor cantidad, o sea, cerca de un 45 o 46% de las personas emprenden básicamente por necesidad, ¿ya? Como un 30% por oportunidad, y el otro porcentaje son algunos otros motivos. Por lo tanto, también en el tema de emprendimiento no todos son como a veces uno lo ve, este típico emprendedor que es como lo ven en la televisión a veces, como Steve Jobs, ¿no? Sí, claro. Que sale con estas ideas innovadoras. Sí. O Elon Musk, ¿no? Está muy distante de aquello. Yo creo que ya no califica como emprendedor. No, sin duda. Oye, y en este sentido, ¿la formalización de estos emprendimientos existe? ¿Se trabaja, digamos? Cuando hablo de formalización me refiero a que, por ejemplo, no hay inicio de actividades, no hay contratos formales de trabajo, ¿no? Sí, efectivamente. Pero lo que pasa es que ahí tenemos que ver nosotros también en qué consiste la informalidad. O sea, muchas veces, en este caso, cuando hablamos de informalidad, la mayoría de estos empleos son informales, pero son informales no porque no tengan contrato de trabajo, porque muchas veces existe o pudiese existir, por ejemplo, los empleos honorarios también son informales, ¿ya? Pero no hay seguridad, bueno, hoy día cada vez menos, pero no hay seguridad laboral. Entonces, como no hay seguridad laboral, no hay cotizaciones, no tienen previsión, entonces se califican como informales. Ahora, en general, por ejemplo, sí, lo que sí es cuando hablamos de empresa o micro, pequeña empresa, ahí sí tenemos formalización más o menos rápido, ¿ya? Cuando ya se pasa a un nivel un poquito mayor. Pero cuando se trata de trabajo por cuenta propia, estamos hablando netamente de informalidad laboral, ¿ya? Y para los que no nos siguen o no saben, en nuestra región, lamentablemente, es una de las que tiene mayor cantidad de informalidad laboral, cercano al 30%, ¿ya? Somos las que en ese sentido sí tenemos los mayores indicadores. A veces nos pasa un poco Ñuble y ahí siempre estamos peleando, pero normalmente estamos a la cabeza de esos indicadores que no son muy buenos. Ahora, ustedes como Instituto de Desarrollo Local y Regional generaron una encuesta para las MIPE y además con las necesidades de capacitación, ¿no? ¿En qué consistieron estos estudios, Camilo? Sí, nosotros normalmente estamos levantando datos directamente de nuestra región, y ahí hicimos un estudio piloto que ya ahora se va a replicar en todo Chile, de estas MIPES, tal como lo mencionaba. Mediana y pequeña nosotros empresa. claro, medianas, micro y pequeñas empresas. Micro y pequeña, perdón. Sí. Así es. Y nosotros hicimos una composición ahí, centrado siempre en este trabajo de qué es lo que necesitan y qué es lo que necesitan en términos de capacitación, ¿ya? Ahora, en ese sentido, los principales hallazgos, por ejemplo, te puedo contar algunas características de las empresas de estas medianas y pequeñas, o sea, micro y pequeñas, perdón. La mayoría están en comercio, restaurantes, un poco silvoagropecuario, ¿cierto? Pero comercio, restaurantes, silvoagropecuario y construcción son las más importantes. Y en general, si seguimos la línea o el tema de la crisis, ¿ya? Muchas de ellas se redujeron ostensiblemente la cantidad de empresas en las ventas o ingresos. O sea, del total de estas micro y pequeñas, fueron también muy afectadas, al igual que el empleo por cuenta propia, se afecta inmediatamente a los más pequeños, digamos. La crisis afectó. Y el 47% de las empresas que nosotros encuestamos se redujo ostensiblemente, digamos así, su situación de ventas o ingresos, ¿ya? Si lo vemos antes del estallido social y después del estallido social, pandemia, peor todavía. Entonces, evidentemente ahí nosotros tenemos que... ¿Esto para qué sirve? Digamos? Sirve para poder generar políticas públicas. Nuestra información normalmente sirve para eso. Evidentemente necesitamos mecanismos de protección, porque ante cualquier eventualidad, ¿dónde están o dónde se resiente nuestra sociedad?
en este caso las empresas, son justamente las micro y pequeñas que son los más afectados. Lo que te voy a preguntar es una cuestión que hemos conversado, o yo te he preguntado cada vez que hemos conversado respecto a estos temas, ¿no? ¿Cuál es la situación de la mujer en el escenario laboral actual? A la luz, digamos, de los resultados de la afectación que produjo la pandemia. Mira, aquí hay una pregunta, bueno, siempre lo tenemos nosotros, ese dato siempre lo tenemos ahí directamente, porque nuestros estudios siempre van con pertinencia o con enfoque de género. De género. Por ejemplo, si hablamos de trabajadores por cuenta propia, las mujeres son menos que los hombres, ¿ya? O sea, estamos hablando de cerca del 36% versus el 64% de los hombres. Son menos. Pero recuerda que yo te decía, hay estos que emprenden por oportunidad y otros que emprenden por necesidad. Ya, los que emprenden por oportunidad son los hombres, ¿ya? Y las que emprenden por necesidad son las mujeres. Entonces, ahí nuevamente tenemos un problema porque los que emprenden por necesidad son los que tienen menores ingresos, son los trabajos más precarios, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, hay una temática importante que tiene que ver justamente con las mujeres en ese sentido, ¿ya? Y en general, en todos los indicadores, lamentablemente, las mujeres están un poco más abajo en los números, ¿ya? ¿Y qué pasa en este sentido con la capacitación, que pudiera ser una herramienta interesante para las mujeres también, ¿no? Como un grupo particular, pero en general también los planes de capacitación que se generan desde el gobierno o otras instituciones, ¿están efectivamente respondiendo a la necesidad del mercado hoy día? Yo creo que hoy día hace falta un elemento que es fundamental, que muchas veces, lo hemos conversado aquí, por supuesto, pero muchas veces no se toma en cuenta al momento de hacer estos tipos. ¿Por qué estos tipos de capacitación? Porque cuando nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos un programa, ¿cierto?, para emprendedores, ¿ya? Y llegaron muchas mujeres, y era un programa online, ¿ya? Zoom, etcétera, etcétera, llegaron muchas mujeres. En los programas que son más bien presenciales hay menos posibilidad. Y por una cosa que la pandemia nos ha dejado al descubierto de manera muy clara. Las mujeres son las que se encargan, no es natural esto, yo estoy diciendo lo que pasa. Así es. La constatación del hecho más que emitir el juicio, digamos, valórico sobre el tema. Las mujeres son las que cuidan y las que se encargan, ¿cierto?, del cuidado de los niños y de las cosas de la casa, ¿ya? Entonces, cuando se entrega una de estas oportunidades de capacitación, para las mujeres es mucho más difícil. Porque si tienen niños chicos, no tienen dónde dejarlos, ¿ya? No hay un programa, los programas de capacitación no contemplan que la mujer pueda, por ejemplo, dejar a su hijo al cuidado de alguien, digámoslo así, y para poder facilitar esos procesos. Entonces, evidentemente, cada vez que tenemos un programa de capacitación, nuevamente los hombres estamos es bastante más sencillo para un hombre acceder a eso y capacitarse, y evidentemente, tal como tú lo mencionaste, la capacitación es una herramienta fundamental para poder acceder a un trabajo, o si quieres emprender también, digamos, ¿sí? Por supuesto, porque te pueden entregar herramientas. En general, en esta encuesta, por ejemplo, que nosotros hacíamos a las micro y pequeñas empresas, casi todas las empresas estaban interesadas en capacitarse. O sea, del universo el 85% les interesaba, porque ven en ello el gran valor que les puede dar, ¿ya? Pero justamente tenemos este problema con las mujeres que es bastante complejo hacerlo, justamente por las razones que ya mencionamos. Entonces, dado este escenario que conversamos, que tiene que ver inicialmente con el programa general del emprendimiento en la región, esta encuesta, las necesidades de capacitación, ¿de qué manera, Camilo, la mesa de ecosistema de la Araucanía, de la cual ustedes son parte junto a otras empresas, instituciones públicas y privadas que buscan precisamente generar mejores condiciones para el emprendimiento e innovación en la Araucanía, pudieran aportar con sugerencias, soluciones, planes, programas, en fin, para considerar estas variables que tú nos planteas? Sí, mira, antes de responder esa pregunta, y la voy a responder, ¿eh? Antes de responder, un último dato que es fundamental. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, porque uno podría decir, el emprendimiento, el empleo por cuenta propia, cuando miramos los datos, una cosa que no dije, si miramos los ingresos promedio, un asalariado del sector público gana en promedio 890.000 pesos, uno del sector privado 460,
y un por cuenta propia 246. Entonces hay una diferencia que es bastante grande, ¿ya? Ahora Ese sentido, ese dato que tú aportas es solo en nuestra región. Porque si uno comparara ese dato, sí. por ejemplo, con la región metropolitana, eventualmente podrían equilibrarse la cifra o eventualmente favorecer, digamos, al sector privado, ¿no? Siguen favoreciendo siempre al sector público. Ya, ok. Sí, sí, Ok. siguen favoreciendo siempre. Y siempre el último es el cuenta propia. Ya. Y Se en ese mantiene la estructura. sentido, para responder tu pregunta, nosotros participamos efectivamente de una mesa. ¿Qué es lo que está haciendo esta mesa? Esta mesa está mirando cuál es el rol del emprendimiento y cómo podemos desarrollar un clima más propicio para el emprendimiento. Sabemos que muchas veces estos empleos, este emprendimiento por necesidad es muy complejo y no va a, seguramente no va a disminuir porque siguen existiendo las necesidades. Pero el rol de la mesa justamente es tener en cuenta que juntos los emprendedores y las emprendedoras pueden potenciarse a sí mismos, pueden hacer cosas como cadenas de valor, ¿no? ¿Cierto? Que se junten varios emprendedores, ya, yo hago esta materia, yo pongo la materia prima, no sé, yo hago las artesanías, estoy pensando en artesanía, yo hago la artesanía, yo las comercializo y podamos tener una cadena de valor evidentemente que pudiese servirles y poder servir a todos. Ese es un poco también el rol de esta mesa, ¿ya? Un trabajo colaborativo que potencie, que se conozcan, porque para generar un ecosistema es muy importante que se conozcan, y esta mesa ha estado trayendo a algunas personas expertas en estas temáticas. Bueno, yo fui a una charla hace poco que hicimos en el Germán Becker, donde trajeron a un investigador, ¿cierto? Mexicano que mostraba cómo evidentemente el asociarse también con universidades, con centros, era súper importante para generar este ecosistema de emprendimiento y que pudiésemos beneficiarnos de muchas iniciativas que hoy día existen y que a veces los y las emprendedoras no tienen, simplemente no las conocen, ¿ya? Para eso creemos nosotros que es súper relevante generar estas iniciativas y poder hacer este trabajo en conjunto. Yo fíjate que en las últimas semanas en realidad he rescatado un término que lo usamos para la pandemia respecto de cómo se manejaba la crisis sanitaria, pero que el actual gobierno también ha usado, digamos, de manera recurrente o reiterativa: la gobernanza. Es necesario que las decisiones, por ejemplo, de capacitación tengan una gobernanza que incorpore efectivamente a las regiones, instituciones, fundaciones, agrupaciones, como por ejemplo la Mesa de Ecosistema de la Araucanía, pudieran eventualmente aportar una mirada regional, particular, territorial, respecto de las necesidades de este territorio en materia de capacitación, y no generar una capacitación igual para todas las regiones, ¿no? ¿De qué manera entonces lo que ustedes están haciendo como IDER, lo que está haciendo la Mesa del Ecosistema de la Araucanía y otras, pudieran efectivamente influir en la política pública con una mirada de territorio? Sí, es que yo creo que lo que tú mencionas, Patricio, ahí es fundamental, porque la gobernanza lo que implica es que los propios actores se sienten a la mesa y puedan definir políticas, digámoslo así, que sean pertinentes a los territorios, ¿ya? Si muchas veces hay muy buenas intenciones desde el centro. Bueno, sabemos que no hay maldad, digamos. No, yo también creo eso, ¿no? Sí. Hay buenas intenciones, pero muchas veces esas intenciones sin sentido territorial, la verdad es que quedan en eso, en muy buenas intenciones. Y hay que tener en cuenta que las políticas públicas se hacen con la plata de todos y todas. Por lo tanto, hay que tratar de sacarle el mejor provecho a eso. Y yo creo que tener estos temas, como mencionas tú, estas mesas que pudiesen aportar a la gobernanza, y pudiésemos tener una mirada desde los territorios con las particularidades que tenemos, es fundamental. Y por eso un poco también nacen los observatorios laborales. Tú sabes, bueno, que nosotros trabajamos y tenemos el tema del observatorio laboral aquí, y nacen para justamente proveer información, porque muchas veces teníamos muchas mesas, pero no teníamos información. O sea, nos conversábamos y todo, pero no sabíamos mucho hacia dónde ir porque carecíamos de información. Creo que además de tener las mesas y tener esta gobernanza y tener a todos los actores y las actoras sentadas en una mesa de los territorios, requieren también de información para la toma de decisiones, y eso es relevante, digámoslo así, para poder ser realmente un aporte, ¿ya? Porque las mesas pueden tener muy buenas intenciones también, se pueden llevar muy bien, etcétera, pero si no cuentan con información fidedigna para tomar decisiones, tampoco va a ser un gran avance. Creemos que ese es
el círculo virtuoso que nosotros tenemos que Y tener, en ese, llevar a y en cabo. ese sentido, lo que pueda aportar la Universidad de la Frontera como centro de pensamiento, como centro de estudio, a partir de unidades como el Instituto de Desarrollo Local y Regional, como la incubadora de negocios, porque veo que está presidiendo en la mesa de ecosistema Cristian Campomanes de Incubatec Sí. UFRO, es decir, el aporte que pueden desarrollar las universidades, no solo nosotros como Universidad de la Frontera, sino las otras universidades también, para el desarrollo laboral de la región y de otros aspectos es crucial. Camilo Rosas, te agradezco esta conversación, director de LIDER de nuestra Universidad de las Fronteras. Que tengas buena tarde, un abrazo. Muchas gracias, Patricio. Gracias por la Oye, invitación. saludos a tu equipo porque se han portado un 7 para poder generar estas dos conversaciones, la de la semana pasada y esta. Así es que muchas felicitaciones y agradecimientos a ellas y a ellos.